Estaba pensando, decía varios martes que no venía por acá. Pero bueno, es bueno seguir, ver que ustedes siguen y que ahora el Señor sigue los martes, viernes, los domingos, tanto acá como en otros lugares, y eso es lo que realmente Dios quiere y es el desafío para cada uno de nosotros, ¿no? De que la obra de Dios siga. Y estaba pensando desafiarlos antes de empezar un poquito con el estudio, con lo que venimos ahí de Marcos, a que por un instante quizás cada uno pueda pensar en alguna persona que no conoce a Cristo y que le gustaría que el Señor hablara en sus vidas. Estaba pensando, quizás pensar en este momento en alguien en particular y en el silencio del corazón cada uno elevar una oración corta por esa persona. Por un vecino, un familiar, un compañero de trabajo. Orar por ellos. Nosotros en la carpa usamos un sistema, una tarjeta de oración que mandamos a las iglesias antes de que siga la carpa para que hermanos pongan nombres ahí y estén orando. Y la verdad que han pasado cosas tremendas, ¿no? Estar orando por personas antes de que llegue la carpa y después, bueno, ver cómo Dios obra en los corazones de ellos. Entonces, porque queremos que la iglesia del Señor crezca, que la gente venga a escuchar. Sabemos que estamos en un país que no es tan fácil, entre comillas, ¿no? Alguien dijo una vez que si en Argentina o en Brasil trabajar en la mitad de lo que trabaja un pastor o un misionero acá en Uruguay, las iglesias en Argentina o en Brasil crecen, bueno, en África que tuvo Mauricio, pero Dios nos tiene acá y acá requiere más paciencia, requiere más dependencia, requiere un montón de cosas más, pero sabemos que el Señor quiere que la iglesia crezca y creo que tenemos que desafiarnos, así bueno, si Dios quiere que la iglesia crezca, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo no voy a hacer crecer la iglesia, pero sí soy una herramienta para que la iglesia pueda crecer porque Dios nos puede utilizar. Por eso orar por alguien en particular, proponernos esta semana entregar un folleto a alguien en particular, invitar, hablar, estar cerca quizás del que está en un hospital internado, un vecino que se nos ayuda, en tantas cosas prácticas que a veces hablan más fuerte que una palabra, pero ven que estamos ahí. Así que me callo por 30 segundos, creo que ya habrán pensado en alguien, y orar al Señor por esa persona, para que Dios pueda preparar su corazón, para que de alguna manera podamos llegarle con el Evangelio. Así que los desafío y nos desafiamos juntos y estamos unos segundos en silencio. Quizás el segundo paso ahora es después anotarlo en algún lado, ese nombre, quizás sea agregar algunos más, que sean como motivos específicos de orar por esas personas. Y realmente quizás Dios nos pueda sorprender. Y sabemos que eso nos mantiene pendientes de cumplir esa misión que es que otros conozcan a Cristo. Y bueno, es una forma que nos puede ayudar a eso. Estamos estudiando en Marcos y nos toca seguir hoy
desde el capítulo 8, versículos 14 en adelante, o 13 en adelante. Siempre que leo estos versículos, como el 13, que dice, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Siempre me hace pensar en ese Jesús activo, ¿no? Que no se estanca. Y esta es la dinámica que él siempre ha dejado, ¿no? Moverse, estar activo, buscar, ir donde está la gente. No quedarse conforme con un solo lugar, sino en una iglesia que está en movimiento. Y siempre que el Señor tiene esos diálogos con sus discípulos, siempre hay una enseñanza. Y suena muy obvio decirlo, pero siempre está la visión divina y siempre está la visión humana. Y cuando se encuentran esas visiones, a veces hay como un cortocircuito ahí. Y la que tiene que desaparecer, ¿cuál es? Es la visión humana. Tiene que prevalecer la visión espiritual. Pero somos conscientes que muchas veces, ¿verdad?, que nosotros intentamos que desaparezca la visión espiritual y meter, como buen caprichoso que somos, buenos uruguayos, tratar de meter la visión humana. Y ahí nos recordamos aquellas palabras de Juan, no es necesario que Cristo crezca y que yo vengo. Entonces es esa la dinámica que el Señor siempre nos pide. Y ahí está, en la barca, el Señor empieza a hablarles y le dice, miren, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí hay una advertencia, ¿verdad? Cuídense, cuidado, protéjanse, porque hay por ahí una levadura, y las que son damas de casa saben muy bien lo que significa levadura, ¿verdad? Lo que hace. Es un polvito ahí, parece inofensivo, una cosa ahí medio, pero que hace crecer la masa. Y bueno, en el buen sentido, la panadera, la torta, eso es bueno. Está ese ejemplo que se utiliza porque algo que parece tan insignificante puede empezar a orar de tal manera que hace que el producto final que se busca realmente valga la pena. Cuando la levadura no funciona, se nota, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente quedó chatito, duro, bueno. Todo ese es mi conocimiento gastronómico. Más de ahí no me pida porque ya está. Pero bueno, esa es una realidad. Y algo tan pequeño trae una consecuencia muy fuerte. Y la levadura, generalmente en la iglesia, en la Biblia, se usa como un ejemplo del pecado. Y algunos también lo enfatizan o lo llevan mucho más al tema del orgullo. Porque el pecado por ahí, sabemos, es algo muy general, sabemos todas las cosas que son pecados, pero una de las grandes cosas que varios estudiosos de la Biblia enfatizan con respecto a la levadura es con respecto al orgullo. Como ese símil con el orgullo que tenemos nosotros, que por ahí no se ve, pero se nota. Y un poquito, cuanto menos nos imaginamos, empieza a crecer, y el orgullo y ese tipo de actitudes es como dijo alguien, discúlpenme lo que voy a decir, pero es como el mal aliento. Siempre lo notan los demás antes que uno mismo. ¿Se entiende esto, no? Yo creo que cuando alguien está con el mal aliento, el que está no se da cuenta. Pero el que está enfrente. Y hay muchas veces que hay actitudes o situaciones en nuestra vida que tienen que ver con el orgullo, con esta personalidad, que por ahí la tenemos bien guardada en lo profundo nuestro, pero cuando sale, decimos una expresión en charrúa, nos salta el indio y ahí guarda. O si no, la otra frase bien de un creyente inmaduro, cuando dice, bueno, yo soy así y me tienen que bancar así. Cuando alguien dice eso, ¿sabe lo que está diciendo? Es la visión humana de uno mismo y no
tiene la visión de Dios sobre su vida, porque en definitiva lo que Dios hace, ¿qué es? Hacer cosas para cambiar a esas personas. Ya Dios los conoce. Entonces, cuando yo estaba pensando en esto para esta noche, dice, guárdense de la levadura, cuídense, pero cuidarnos ¿de qué? Porque acá hay una enseñanza doctrinal. Los fariseos querían un poder espiritual, que ellos dominaran espiritualmente por cosas externas, pero no tanto por una experiencia interna. Por ahí Herodes quería construir, que menciona acá, un imperio fuerte político para dominar a la gente. Pero en definitiva toca dos cosas acá, que es el poder, que el poder es muy seductor, se hacía político en el terreno político como en el terreno espiritual, porque también hay poder en el terreno espiritual, y mal utilizado, por supuesto, que es una calle muy grande, una muela que llega a tocar el nervio y duele. Y la distorsión de lo espiritual, porque los fariseos lo que hacían era distorsionar las enseñanzas de Dios y vivirlas como a ellos les parecía, dando una imagen externa, pero no realmente viviendo lo que ellos eran. No demostrando realmente lo que hay en su interior. Por eso esa expresión que tanto conocemos son sepulcros que blanqueados, ¿verdad? Un sepulcro muy lindo, pintado, adornado, todo muy lindo por fuera, pero adentro hay esto de muerte, hay el orfeo. Nadie quiere meter la cabeza ahí adentro. Entonces la espiritualidad llevada a lo exterior, a lo externo, y por otro lado, nosotros está preocupado solamente por el poder. Ahora tenemos que cuidarnos de muchas cosas, hermanos. No solamente del poder de otros, no solamente de la distorsión espiritual, sino cuidarnos también de muchas cosas que por ahí son más sencillas y que están en nuestro entorno. Hablamos del orgullo. También pensaba en cuidarnos de aquellas cosas o de aquellos pensamientos que nos hacen pensar o creer que nosotros somos algo. Hay una filosofía hoy en día que te dice, vos valés. Tenés ese pequeño Dios dentro tuyo, entonces eso es lo que hay que explotar. Y eso nos toca que ese ego, ese orgullo que está ahí, no cuesta nada, que esa levadura que crezca, porque vos sos. Tenemos que cuidarnos de esto. También tenemos que cuidarnos de tantas influencias que hay hoy en día. Internet es una herramienta fabulosa, pero cuidado con tanta influencia que encontramos ahí. Cuidado con los predicadores famosos, cuidado con las enseñanzas, cuidado. Escuchen a quien ustedes quieran, pero tenemos que tener la capacidad de ver si lo que escuchamos se puede filtrar con lo que la Biblia dice. Tenemos que cuidarnos de esa seducción que hay por ahí, de música, de mensajes, de filosofías. Hay gente que dice, no, yoga, voy a hacer yoga. Y voy a hacer ese tipo de cuidado, porque no es el ejercicio lo que está mal. Todo eso viene con un contexto espiritual. Entonces tenemos que ser sabios y discernir espiritualmente. Señor, ayúdame a discernir los espíritus, como dice la Biblia. A ver, ¿dónde está lo que me hace mal? Que puede ser muy poco. Ustedes saben que el veneno, ustedes compran para las ratas, para lo que sea, el 98% de su fórmula es inocuo, no tiene no se da, el 2% es realmente lo que mata. Y esa es la imagen que nos queda. Cuidado de esas pequeñas cosas que realmente se matan. ¿Saben que tienen que cuidarse, hermanos, de la comodidad? El otro día tuvimos una reunión de oración de jóvenes. Nosotros somos líderes, por eso estamos. Ya pasamos esa rato. Y había un grupo grande de jóvenes y en diferentes ciudades del interior se juntaban. Pero algunos me dijeron, y no fue porque
había tormenta, hasta el 25, el otro día, el sábado, que veo. Y digo, no fuiste porque no quisiste, no porque no pudiste. Entiendo que una persona adulta, con diferentes situaciones, una tormenta, lloviendo fuerte, frío, entiendo. Pero jóvenes, 18, 20, 25 años, vamos, Dios, capaz que no puede ir a la oración porque está lloviendo, pues después se la dirección a jugar al fútbol y hay un frío de 3, 4 grados bajo cero. El problema está dónde está el corazón. Y tenemos que cuidarnos también de esa comunidad que muchas veces nos gana. Díganme, ¿verdad que capaz que algunos de ustedes quisieran estar en su casa, tranquila, tomando un buen mate, sentado a la estufa? Cansado de una jornada del día, dijimos, Señor, voy a estar donde está tu pueblo. Y eso hay que pasar por encima de eso. Por eso, cuidarnos, no solamente de la levadura de las cosas externas, sino también de nosotros mismos. Porque nuestra naturaleza no está inclinada a buscar a Dios. Y nosotros podemos ser los fariseos de nosotros mismos. No es el otro, soy yo mismo, mi propio fariseo, que me armo una estructura y con eso que me parece que acallo la conciencia y religiosamente funciona. Entonces, a veces no es solamente de afuera, es de adentro. ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Qué es lo que contamina el hombre? Lo que sale de adentro, no lo que entra. Eso también contamina muchas veces, pero el énfasis está con los malos pensamientos, la fornicación, los adulterios, todo eso está donde. Acá, eso viene con el paquete y con el pecado, está acá adentro. Y cuando pensamos en guárdense, también es bueno cuidarnos y guardar de nosotros mismos, no solamente de las cosas externas. Y fíjense el versículo 16, dice, y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Nos está diciendo que nos pudimos agachar casi a la levadura, ¿con qué? Con el pan. Esa es la visión que bien humana. Es como decir que estaban en otro canal. ¿Verdad? Jesús hablaba del canal 12 y el otro, y eso se escuchaba en el canal 10. Y quería llegar al 4 con una conclusión más no. Y a veces lo que siente nos puede pasar eso también. Que estamos escuchando de una manera que no es la que tenemos que, la sintonía que tenemos que tener con Dios. Y cuando yo leo este pasaje que te hace pensar en esto, hermanos, tenemos que cuidarnos del peligro del doble pensamiento. A ver si nos puedo explicar esto. Escuchamos un comentario y decimos, este dijo eso por mí, porque el otro día y ya me hago toda una película. ¿Me explico? ¿Les ha pasado esto? ¿Han escuchado a alguien decir esto? Sí. Yo el otro día, el domingo, como el domingo que viene tenemos bautismo, y ya digo, a ver, mucha gente, hermano. Es bueno que un día puedan ir a conocer la iglesia. Entonces, nosotros tenemos un pequeño estacionamiento adelante, ahí en el patio. Y yo estacioné mi auto donde dije que no hay que estacionar, donde iba a decir que, perdón. Porque dije, miren, hermanos, el próximo domingo hay mucha gente para bajar el patio libre. Y desde ahora, donde está estacionado mi auto, no se va a estacionar más. Así dejamos la entrada libre para la puerta. Puse mi auto para que nadie diga, lo dijo porque estacioné yo mi auto ahí. ¿No entiendes lo que digo? Uno se va a reír. Pero ¿verdad que a veces pasa? Lo dijo porque está mi auto ahí. Y acá lo discípulos agarraron para otro lado. Y nos dijo porque no trajimos pan, porque fuimos unos irresponsables, nos olvidamos. Un solo pan para cuántos serían? 12 por lo menos, 13. Y el Señor estaba pensando en otra cosa. Les quería una enseñanza espiritual, pero su visión humana, recordemos que ellos estaban aprendiendo a caminar con el Señor. Hoy nosotros lo miramos con el pie del puño bajo el brazo. Es muy fácil. Si no estuviéramos ahí, no hubiéramos actuado. Ya este versículo me hace pensar, cuidado con el doble pensamiento. Cuando escuchamos algo decimos, esto lo dijo por esto.
Y el Señor tiene que reprenderlo de alguna manera. Lo quiere poner en el lugar correcto. Entonces dice, versículo 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. O sea, ¿qué tiene que ver el pan con lo que le estoy diciendo? Leí un autor que decía, estos versículos son los versículos que nos gustaría escuchar la tonalidad de Jesús cuando habla, ¿o no? ¿Verdad? Porque ¿en qué tono se lo diría? Como rezongándolo, como un reproche, con un dolor, con un tono tierno, muchacho, por favor. Sería bueno, ¿no? Ver la tonalidad que Jesús le pondría a los versículos, a sus palabras. Lo único que sabemos es que Jesús generalmente cuando hablaba con sus discípulos hablaba desde una visión paternal, de alguien que estaba enseñándoles a caminar y mostrarles el amor de Dios y cómo tenía que ser ese relacionamiento entre ellos. Pero la cuestión es que no entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Yo no sé si alguno de los que estamos acá a veces nos podemos identificar con los discípulos, con los apóstoles. Parece que no entendemos lo que Dios dice. Y es tan difícil obedecer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no lo entendemos o porque no lo queremos aceptar. La tontería, por ejemplo. La Biblia dice que no hay que mentir. ¿Alguien tiene una facultad teológica para entender eso? No. Pero verdad que a veces se nos escapa. Dios está en contra de la murmuración. Y sin embargo a veces caemos en murmuración. Y es como que Jesús está diciendo, ¿por qué discuten por cosas que tienen que ver? No entienden, no comprenden. ¿Saben por qué, hermanos? Es porque tenemos una mirada muy humana de las cosas. Y el versículo, y ahí termina con la tercera pregunta, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y saben, yo en el lugar de los discípulos lo entiendo. Hasta lo justificaría. Porque ellos estaban empezando a caminar con Jesús. Es verdad, habían sido sorprendidos con un montón de cosas que por ahí, pero aún Jesús estaba afuera. Ahora nosotros hoy en día, si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, que es quien trabaja ¿dónde? En nuestro corazón, internamente. Dios obrando en nosotros. Y además, vemos la película, cómo se escribió. Entonces digo, los discípulos tenían eso. Dicen, no entienden lo que Jesús le está diciendo. Estaban con Jesús. Y yo me pregunto, pero ¿era Jesús que les estaba hablando? Sí, era el Jesús que nosotros hoy entendemos, conocemos, vimos todo, estudiamos todo lo que hizo, lo que hizo esta vida, pero ese era el Jesús que empezaba a caminar con ellos. Su corazón todavía estaba oscuro. Ahora, ¿saben cuál es el problema, hermanos? Cuando pasa el tiempo, soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en mi corazón. Pero aún mi corazón sigue estando duro. Y verdad que muchas veces nuestro corazón está duro. Y es por momentos se agranda un poquito más, por un momento se endurece un poco más. Cuando tenemos más la visión celestial, el corazón se agranda. Cuando tenemos más la visión humana de nosotros mismos, el corazón ¿qué? Se endurece. Y el corazón se endurece. ¿Y qué trae? Mal relacionamiento con quienes nos rodean. Fuera de la iglesia e inclusive dentro de la iglesia. Porque tenemos una mirada muy humana y no una mirada tan influenciada por los celestiales. Por eso Jesús les está hablando cara a cara con ellos. Y le dice, no entienden. Versículo 18, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Y no recordáis, como si no teniendo poco memoria, se olvidan de las cosas. Dígame, hay una diferencia entre nosotros los judíos y los discípulos. Esto me habla de que los discípulos eran hombres igual, comunes y corrientes, igual que nosotros.
Porque aquello que nos criamos en la iglesia, capaz que se lo dije una vez, pero nos criamos en la escuela dominical y los hombres de la fe, y Moisés, y David, y Pablo, y Pedro, y parecían que eran superhéroes. Pero uno como niño se va haciendo esa imagen. Cuando uno llega un poco más grande, empieza a estudiar y se da cuenta que eran hombres y mujeres como sujetos a todo tipo de pasiones, igual que nosotros. Y acá Jesús por eso dejó este escrito, para que nos demos cuenta que muchas veces vamos a caer en lo mismo. Parece que tenemos nuestra vista, pero no vemos correctamente. Nuestros oídos y no escuchamos correctamente. Y la memoria es selectiva. Nos olvidamos de algunas cosas, pero recordamos otras. Si un hermano un día me ofendió, es fácil olvidarlo. Pero ¿saben cuál es el mandamiento de Dios? Olvidar. Cuando un hermano o una hermana hizo algo de bien para mí, que fue de bendición, que estuvo hablando en un momento difícil, ¿qué tengo que hacer? Recordarlo. Y Jesús le está diciendo esto: no vieron, no escucharon, no recuerdan. ¿Qué? Versículo 19. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos ahí se acordaron, dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis en ellos? Y dijeron: 7. Se acordaron. Y ahí está la pregunta matadora. Dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entienden con todo lo que han visto? Y hermanos, yo me pregunto, ¿cuántas veces Dios me mirará a mí y me dirá: Alejandro, todavía no entendiste? Mirá para atrás. ¿Has pasado por momentos difíciles? Sí. ¿Pero yo te acompañé? Sí. ¿Han habido muchas bendiciones en tu vida? Sí. Mirá para atrás, recordá. Has llegado hasta este lugar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído hasta este lugar. Hoy estoy visitando a un hermano que está pasando un momento difícil, Duma Vallejo, algunos han estado orando por él, está en un tratamiento oncológico. Y entre otras cosas, mientras hablamos, yo le decía que qué bueno que es que Dios nunca nos prometió que no nos iba a pasar nada. Lo que sí Dios nos prometió es que nunca nos iba a dejar solo atravesando una situación difícil. Y ese Dios es el Dios que se mantiene. Es el Dios que está. Es el Dios que quiere que recordemos todas las cosas que ha hecho. Y es el Dios que yo digo: Señor, no quisiera que me preguntaras esta pregunta del versículo 21. ¿Cómo aún no entendéis? Hermanos, cuando yo entiendo, significa que el Espíritu Santo está tomando el lugar en mi vida, que está dentro de mí completo. No preciso más Espíritu Santo. No hay que gritar para que no preciso más. Está completo en mi vida. Y fue el que operó toda la obra de la salvación y me puso en los lugares celestiales, en Cristo. Pero Él está dentro mío y quiere que obrar. Y ese obrar significa que yo lo deje obrar. Y hermanos, cuidado. Si Dios tiene que preguntarnos muchas veces, no entiende. No entendés que yo soy el Rey de Reyes, el soberano, que estoy escribiendo una historia con tu vida, y que hay una promesa que estarás conmigo los siglos por toda la eternidad, y que mientras estás acá en este mundo, no estás para pasarla bien. No sé, hermano, discúlpeme esta expresión. No estás para ser vos el ombligo del mundo, ni para pasarla bien. Estás acá para ser testigo de Cristo. Somos parte de la iglesia y somos columna y baluarte de la fe y de la verdad. Cuando entendemos eso, no nos quejamos de las cosas que nos pueden pasar, de cosas que entendemos que pueden ser injustas, sino que decimos: Señor, yo quiero entender que detrás de esto está vos.
entender que el objetivo, el propósito de mi vida no es pasar la bomba acá. El objetivo de mi vida es alcanzar a aquellos que necesitan a Cristo. Y cuando llegue el final de mi vida, voy a estar con ellos y con el Señor por toda la eternidad. Por eso el Señor en este ida y vuelta les está diciendo, no entiendo. ¿Siguen hablando todavía del pan que no trajeron? ¿O al final de este diálogo habrán entendido claramente lo que Dios les dice? Cuídense de aquellas cosas que les quieren desanimar y sacarlos del camino de Dios. Lamentablemente muchos creyentes están lejos de los caminos de Dios simplemente porque no escucharon correctamente, porque no vieron correctamente, o porque pensaron que el mundo tiene que moverse en torno a ellos mismos y no ellos moverse en torno a la voluntad de Dios. Pues hermanos, ¿cuántas cosas nos dice este diálogo entre Jesús y los discípulos? En la barca no entiende. Yo quisiera, ya la hora se fue, podríamos seguir. Saben que el milagro que viene, que yo voy a leer simplemente, dice el versículo 22, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fuera restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Cuántas cosas tienen que pasar? Y un hombre que era totalmente dependiente. Y creo que, si la memoria no me falla, creo que es el único milagro que hizo Jesús, así que en forma progresiva, por decirlo de alguna manera. Y que también nos deja una enseñanza. Cuando uno viene a Cristo y empieza a descubrir cosas, y por ahí vemos algunas cosas que no las entendemos bien, pero Jesús sigue obrando y actuando en nuestra vida. Llega un momento en que podemos tener un panorama mucho más claro. ¿Y cuándo será el momento en ver todas las cosas con total claridad? Cuando estemos en la presencia del Señor. Pero no podemos hacer como la naturaleza manda, porque la naturaleza manda ¿qué? Cuando nacemos tenemos una buena vida, entre comillas, porque hay niños que también hoy en día por todas las pantallas, pero la vida viene creciendo, aumentando, está precioso, pero llega a cierta edad en que la vida empieza, lo natural es que la cabeza menos, ¿no? Y precisamos los lentes, y precisamos algo un poquito más grueso, y una cosita más, y la vida humanamente hablando va desapareciendo. ¿Saben qué? Esa es la aplicación. Que nuestra mirada humana vaya desapareciendo y realmente la claridad, la visión clara sea como Dios mira las cosas, como Dios ve las cosas. Y un día podremos contemplarle a Él cara a cara como Él es. Y no precisaremos más luz, no precisaremos amplificación, porque estará el Señor. Y es ahí donde apuntamos a estar. ¿Dónde está el Señor? Él ya nos ha dado la mirada, la posibilidad de ver a aquel hombre. Cuando está en la primera etapa y sus ojos se abren, quizás por primera vez, y ven que esos hombres como árboles, los árboles no se mueven, no se cambian de lugar, estos se están moviendo, empieza a ver. Qué triste es si ese hombre se hubiera quedado solamente con esa etapa de confundir hombres con árboles. Y saben que hay muchos creyentes que se caen en esa primera etapa, siguen confundiendo todas las cosas. Entonces, como es de Dios, está bárbaro. Y como tiene la Biblia, somos todos hermanos. Y no somos todos hermanos. El universalismo, esa doctrina del catolicismo, no somos todos hermanos. Somos hermanos que tiene a Cristo en su corazón y lo aceptó y vive como Cristo manda. El que no tiene a Cristo no es un hermano. Entonces, pero qué triste como creyentes llegar hasta ahí y quedarnos con esa visión un poco. Somos hijos de Dios, pero saben, hermanos, Dios quiere que crezcamos y
que podamos contemplar todas las cosas con claridad, aún aquellas cosas que no entendemos en la Biblia. Tratemos de aceptarlas porque por fe, porque la fe es la que nos lleva a Dios. Y un día veremos todas las cosas en plena libertad y con total claridad. Los que usan lentes pueden ser excusados, porque yo para manejar también lo uso, sobre todo a la noche. Pero ahora que nos ponemos los lentes y nos sacamos los lentes, ¿y hay diferencia? Hay diferencia. Entonces, hermano, cada vez que te pongas tu lente y te lo saques, acordate de esto, que espiritualmente pasa lo mismo. A veces podemos sacarnos los lentes espirituales y vamos a ver todo muy nuboso. Y ahí nos gana el desánimo, y ahí nos gana el bajar los brazos, y ahí nos gana, no vale la pena seguir, y nos gana el capricho y el orgullo y todo lo que mate. Pero cuando tenemos los lentes espirituales, escuchamos la voz del Señor diciendo: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Vas a tener problemas, pero yo te ayudo. Hermanos, la visión tiene que ir en aumento. En aumento. Y hasta que el día se vea totalmente y completa. Porque Cristo, que es la luz del mundo, también será la misma luz que en el cielo. Y no brillaremos otras luces. Hermanos, que el Señor no tenga que preguntarnos. La pregunta del versículo 21. ¿Cómo? ¿Aún no entienden? Que seamos sumisos, humildes, y digamos: Señor, no entiendo, pero quiero obedecerte. Cuando me tocó hablar, una vez que hablamos sobre Marcos también, cuando Jesús fue la alimentación de los 5.000, cuando Jesús le dice: denle ustedes de comer, ahí los discípulos dijeron: ¿cómo no? Y yo compartí y dije que no sé, ¿verdad? Los discípulos ahí pensaron que ellos eran la solución al problema, pero ellos eran la herramienta, porque en definitiva, después les dieron de comer, pero el que solucionó el tema fue Jesús. Hicimos énfasis, y hermanos, siempre tengamos claro esto: tú y yo no somos solución de nada, simplemente somos herramientas para ser utilizados por el Señor para su gloria. Por eso, cuando entendemos esto, entonces Dios nos tiene que preguntar: ¿todavía seguís sin entender? ¿Todavía seguís siendo un niño espiritualmente hablando, caprichoso? No, hay que crecer, hay que desarrollarse, hay que ser lo que Dios quiere que yo sea, no quedarme ahí rinconado en forma caprichosa, tengo que desarrollar mi vida espiritual y decirle: Señor, ¿qué es lo que querés de mí? Porque lo más triste para una persona, de un creyente, es decir, pasó toda la vida y no logró ser lo que Dios quería. Sos un hijo de Dios, te va a hacer así, pero las manos quizás estén vacías. Y la recompensa que Dios tenía para ti, no te la va a poder dar. Sí la salvación, pero no seamos caprichosos. Miremos para adelante, no seamos con doble mala intención o ese pensamiento distorsionado de los discípulos: lo discípulos trajimos más. No, el Señor es frontal y nos dice las cosas como son, y su palabra es la palabra más frontal que pueda existir. Es una palabra que nos alienta, nos anima y nos fortalece. Hermanos, que no caigamos en eso de que Dios tenga que preguntarnos: y no entendiste todavía. Si no, digamos: Señor, pasé por esta situación y entendí esto. Pasé por esto y entendí esto. Y leí este pasaje y entiendo esto. Y entiendo lo que hay que hacer y seguir hacia adelante, porque eso vale la pena. Lo demás es para el bien. Que el Señor les bendiga. Gracias, Adri. Mauricio, ¿querés dirigir una oración? El tiempo y por el que viene y también. Padre que estás en el cielo, qué bueno que es oír tu palabra, tan frontal, como pensamos, tan directa. Padre, gracias que tú siempre nos hablas
al corazón. Tus palabras son espíritu y vida. Tu palabra es verdad, Señor, y ella nos alienta, nos edifica, tiene ese poder, Padre, para hacernos crecer cuando la recibimos como buena tierra, Señor. Padre, gracias por este tiempo, que podamos ser hijos tuyos que entiendan, que danos entendimiento, Señor, que podamos obedecerte, aún en aquellas cosas que aún no comprendemos. Como pensábamos, Padre, quizá hay muchas cosas que no entendemos, cosas que no entendemos en nuestra vida, cosas que no entendemos en la vida de aquellos que nos rodean. Pero bueno, Padre, lo que no entendemos podemos confiar en ti, confiar en tu persona, confiar en tu carácter. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú tienes cosas preparadas para nosotros que ni nos imaginamos, pero son de bien, son de bendición. Y Padre, podemos confiar en eso, podemos confiar en ti. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí, estamos para buscarte a ti, para escuchar lo que tú nos tienes para decir. Y Padre, que tú sigas obrando nuestra vida, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestro corazón a través de lo que hemos escuchado, a través de la palabra de un hermano, de una hermana, a través del himno, de las cosas que hemos cantado, que hemos adorado, que hemos alabado, Señor. Y gracias, Padre, que en un lugar de esta ciudad y en determinado momento de la semana hay un grupo de creyentes, de hijos tuyos, que pueden estar buscando el ti, Padre. Padre, pensamos en que en esta ciudad sabemos que hay otras personas que tú estás buscando. Padre, queremos pedirte por esas personas que hemos orado en nuestro corazón hace un ratito. Padre, que tú estés obrando en sus vidas, en sus corazones, para la salvación, Padre. Pensamos, Padre, que tú puedes obrar en nosotros, tú puedes utilizarnos a nosotros, sobre todo a los hermanos que aquí están, para llegar a sus vidas, a sus corazones. Padre, que tú estés obrando en tu iglesia, que tú estés utilizando a tu iglesia aquí para poder expandir tu palabra, tu salvación, y que otros se puedan añadir a tu iglesia, Padre. Y que podamos ver y regocijarnos de que tu obra va creciendo y tu palabra se va expandiendo, Padre. Qué bueno sería poder ver eso y poder celebrarlo juntos también, Padre. Padre, queremos dejar en tus manos la reunión también del próximo domingo. Queremos pedirte, Padre, que tú estés obrando también allí. Y también recordamos ese proyecto de la avanzada del 2 y 3 de noviembre. Padre, queremos pedirte tu sabiduría, tu dirección, que podamos estar planificando todo lo que allí va a ocurrir con tu sabiduría, Padre, y sobre todo, Padre, que tú estés obrando. Sabemos que podemos ponernos en tus manos como instrumentos, pero tú tienes que obrar para que haya fruto espiritual, para que almas pasen de muerte a vida, para que otros que están alejados de ti, ya te conocen, puedan volver a ti. Tú tienes que obrar, Padre. Queremos pedirte que así sea, Señor, y que sea especial en esos días. Lo queremos poner en tus manos para que tú estés obrando en forma muy especial, Señor. Gracias, Padre, también por este tiempo de comunión que vamos a tener. Gracias por estos alimentos que vamos a compartir, que nos hagan bien y sobre todo la comunión que nos edifique y nos fortalezca. Gracias por este tiempo, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias, Mauricio.